buenas noches, bienvenidos al Museo de Arte Raúl Anguiano. Esta es la segunda conferencia que viene siendo dentro de las actividades del segundo encuentro de arte figurativo, homenaje pictórico al arte de México. Gracias a la coordinación de José Parra llevamos a cabo esta actividad y esta magnífica convocatoria que reúne a más de 37 artistas en las salas, a los cuales están invitados a visitarla en nuestros horarios de apertura del museo. En esta ocasión se llevará a cabo la ponencia del maestro Gustavo Rico Navarro, interpretación de la pintura del siglo XVI y XVII. El maestro Gustavo Rico Navarro, de Bogotá, originario de Bogotá, maestro en artes plásticas, en énfasis en teoría e historia del arte de la Universidad Nacional de Colombia. Ha desarrollado una carrera como pintor e investigador de arte colonial, siendo publicado uno de sus ensayos sobre el pintor Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos por el Ministerio de Cultura colombiano. Recibió el premio Coates de Medellín en 2004 y fue también premiado en el Salón de Artistas de Cundinamarca 2007. Su obra ha sido exhibida en el Museo de Arte Moderno en Bucaramanga 2009, Museo de Arte en Tolima, Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ciudad de México, y Museo del Pueblo de Guanajuato, además del Museo Torres Bicentenario de la ciudad de Toluca. Dejo la palabra al maestro Gustavo Rico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Museo Anguiano y a José Parra por la invitación a poder compartir con ustedes en algunos momentos todo lo que se ha de decir sobre un tema que a mí me resulta fascinante, que consiste en decir qué es lo que nos cuentan las diferentes obras. Yo no he coordinado con José, quizá si le das clic cuando yo te cuente, pues vamos a ser un poquito más ágiles. Hay una serie de términos muy sencillos en la historia del arte que son la iconografía y la iconología. Cuando hablamos de iconología estamos hablando de lo que significa la obra sin su contexto histórico, es decir, lo que es el tema que libremente ha escogido el artista. Si hablamos del aspecto pre-iconográfico de una obra, clic por favor, vamos a estar diciendo que esta figura es simplemente un hombre desnudo que tiene una onda, no sabemos nada más de él. En términos iconográficos es el David de Miguel Ángel, es el David bíblico, y ese David bíblico, y este es el ejemplo típico que yo adivino que ponen en todos los programas, pero que es tremendamente útil. Ese David bíblico nos está remitiendo a esa historia con los filisteos, nos está remitiendo a Goliat, nos está remitiendo a todo ello. Pero el momento en el cual esa obra es requerida por las autoridades florentinas en Italia, aparece porque ellos necesitan una efigie del heroísmo florentino contra esos Goliats amenazadores que rodean a esa pequeña ciudad. Estamos hablando de la gran potencia naval que es Venecia, estamos hablando de los estados vaticanos, estamos hablando del Imperio Español, del Reino Francés, estamos hablando de todo el mundo musulmán y todas esos Goliaths que en potencia podrían atacar a esa pequeña república valiente que es Florencia. Entonces, cuando hacemos, le repito, la lectura iconográfica, iconológica, estamos hablando solamente de lo que significa esa imagen. Es decir, esta imagen es el David bíblico. Pero ya cuando estamos hablando del contexto, estamos hablando de la iconografía. Y esto ya es la efigie heroica y patriota de la República Florentina. Hoy esa misma imagen ha mutado su condición y hace parte de esos íconos
de la atracción homoerótica. Entonces, por eso puse al otro lado ese delantal, que es uno de los muchos souvenirs que aparecen utilizando la imagen de David. Cambiemos, por favor. Entonces, eso que están viendo son como las fuentes o algunas de las fuentes que utilizan los autores de esta época con la finalidad de nutrir de su propia cultura a esas obras que ellos han querido hacer. Entonces, suele hablarse pues de este listado pequeñito que le estoy haciendo, pero ese listado, pues en un ratico vamos a verlo con ejemplos y con libros bastante puntuales. Entonces tenemos la mitología griega, obviamente toda nuestra civilización está llena de esas imágenes. La Biblia, hay una frase bien punzante que dice que en América Latina hasta los ateos son católicos, es decir, eso hace parte de nuestra cultura. Un ateo no pelea contra Buda ni pelea contra Odín, está peleando contra el catolicismo, porque hace parte de su cultura, y en esa medida es importante que aprendamos de ello. Los evangelios apócrifos, estos de ellos hablaré más adelante, son evangelios que no son aprobados por la Iglesia, pero cuya creación es simultánea a la creación de los evangelios canónicos, que son los que tenemos la mayoría de personas en todas las casas. Los libros de santos son bastante entretenidos. Vamos a hacer ahí un cortecito mencionando algunos santos que son interesantes, como para que le perdamos el terror al asunto y nos demos cuenta de que rara vez son historias netamente piadosas. De hecho, perdón, la Biblia no es tampoco un texto eminentemente piadoso. La filosofía, la historia, la teología, todo ese acumulado histórico es algo que suele aparecer en los cuadros. Incluso hay momentos de costumbres y hay códigos particulares de esas sociedades que también los vamos a ver. La fisionómica es el estudio o la equivalencia que tiene que ver con la apariencia de las personas y las características de su espíritu. Los libros de alegorías o los libros de símbolos en general también van a tener un apartado. Yo no sé si sea mucha información, pero pues vamos a procurar hacerla muy ágil. Y una pequeñita, yo espero en esa sí no extenderme mucho, aunque sí traje muchísimas diapositivas, a donde se podría hablar de la composición. Ahí depende de qué tan cansado esté y de qué tanto aguante tengan ustedes. Cambiemos, por favor. Entonces, los bestiarios, quiero que nos metamos en el mundo medieval y en el mundo antiguo. Los bestiarios son libros que contienen una visión del ser humano, o una visión, perdón, de la naturaleza, que no corresponde a nuestra actual visión de la naturaleza. Pues nosotros somos unas personas que han crecido bajo la zoología de Linneo, hemos visto Animal Planet, Nat Geo, entonces tenemos todos esos referentes. Pero en el medioevo, la naturaleza entera, plantas, rocas, animales, son enseñanzas que Dios ha dejado para nuestra mejora moral o para aclararnos asuntos teológicos. Cambiemos. Este es el primer ejemplo de ello. Nosotros sabemos que un pelícano caza a los peces, los lleva en su quijada hacia sus crías, y sus crías van comiendo de ahí. Esto en el medioevo y en la antigüedad no era muy claro, y se creía que los pelicanitos se comían la carne y la sangre del pelícano mayor. Luego el pelícano es símbolo de Cristo, y por eso en muchas ocasiones cuando vamos a las iglesias, y saber de esto es bien útil, porque la persona va a la iglesia y empieza a descubrir símbolos y símbolos y símbolos que finalmente hacen que ese edificio deje de ser algo ostentoso lleno de ornamentos, sino que además de ser ostentoso y lleno de ornamentos, va a tener un lenguaje y va a tener algo más para comunicarnos. Cambiemos, por favor. Hay dos libros importantes, hay dos bestiarios que son, en mi opinión, de los más importantes. El primero de Aberdeen. El de Aberdeen ustedes pueden consultarlo en la red,
Y el segundo, que es uno que es escrito entre los siglos III, IV, y que es atribuido a San Epifanio. Bueno, se le ha atribuido a varias personas, pero lo interesante de esto es que aparecen incluso las explicaciones de animales fantásticos con explicaciones igualmente fantásticas. En este caso es el unicornio. Se supone que para cazar un unicornio tendríamos que llevar a un bosque muy poco recorrido a una mujer virgen, y entonces el unicornio siente el aroma de esa mujer virgen, se acerca a ella, se adormece en su regazo y finalmente salen los cazadores con una red y lo atrapan. Entonces ya sabemos por qué es tan difícil atrapar un unicornio. Miren, también. El de arriba no parece, ellos se inventan mucho las apariencias de las cosas. El de arriba se supone que es un topo y el de abajo un elefante. Les repito, todo esto es extractado del fisiólogo de San Epifanio. Yo adivino que debe estar en la red, pero pues los invito a que lean este tipo de textos. El topo es símbolo del miserable. Entonces ellos creían que el topo comía tierra. Entonces comía, y además era ciego. Entonces come muy poquita tierra y en algún momento abre los ojos y se ha dado cuenta que ha pasado toda una vida de privaciones, y ese es el último día en la vida de un topo porque muere de la rabia. El siguiente que está ahí es un elefante, y lo traje a colación porque el elefante es símbolo de San José. De cuando San José se va de viaje, vuelve y la Virgen le dice: adivina, no, vino un ángel y me dijo que yo estoy embarazada y que es el Hijo de Dios. Entonces, por lógica, el San José, dentro de su cultura judía, pudo haber llamado a todos los otros judíos para que apedrearan a la Virgen. Entonces, la posibilidad de ser alguien fuerte en potencia, pero que es en realidad una persona noble, hace que tanto San José como el elefante sean símbolo de mansedumbre. Ahora estamos hablando estrictamente de lo que corresponde a las ideas de esta época. Ahora, esto ustedes lo van a encontrar en Durero, lo van a encontrar en Rubens, van a encontrar todo esto tremendamente repetido en muchas imágenes. Cambia, por favor, José. Este es el topo, perdón, es el castor. Entonces, el castor es cazado fundamentalmente porque en la época se considera que los testículos del castor son afrodisíacos. Entonces, el castor huye del cazador y cuando se ve acorralado, para salvar su vida, se muerde los genitales y los escupe para que el cazador no lo mate y lo deje en paz. Yo me haría matar, pero en este caso, pues el castor es la persona prudente. Él simplemente está reservando su alma y está abandonando las cosas que no son importantes dentro de su propósito de salvarse. Cambiemos, por favor. La fisionómica es bien interesante porque la fisionómica hay desde un autor que es un pseudo Aristóteles, que escribe acerca de las similitudes que hay entre ciertos rostros humanos y los rostros de los animales. El propósito aquí es intentar determinar el carácter de la persona a partir de su apariencia. Entonces, si tiene la frente chiquita va a ser bruto, si tiene la frente muy despejada, entonces va a ser una persona inteligente, etcétera. Van a ver una serie de rasgos así que se supone que pertenecen al carácter. Entonces, quiero que no se confunda el carácter de las personas con su estado de ánimo. Una persona puede ser muy apacible y puede tener una situación que lo llena de ira. Entonces, el carácter es lo general y las circunstancias es la que ocasiona esa pasión momentánea que va a desatarse en diferentes rasgos expresivos. Entonces, se trata, en esta época la gente creía que en realidad iba a poder determinarse la personalidad de alguien a partir de su apariencia externa.
Estos dos dibujos son de Le Brun, que es el pintor del Rey Sol de Luis XIV. Entonces ahí ustedes pueden ver que él empieza a hacer una serie de tablitas. Cambiemos para que vean más, José. Y entonces en esta vemos el loro, que pues ellos van a hacer una serie de equivalencias entre cómo es la personalidad del loro y cómo es la persona. Abajo pues el burro, entonces el burro es bruto, y entonces eso que están viendo es la cara de un bruto o la cara de un necio. Cambiemos por favor, José. Tenemos este que sería el lujurioso. Entonces son rostros que nosotros sentimos alguna familiaridad con ellos y que, les repito, fueron utilizados ya en el siglo XIX como prueba judicial. No sé si ustedes han oído del Lombroso y de la frenología, que ya son personas que hacen medidas craneales con compases, y hay una serie de tablas, que finalmente es una ciencia fracasada, pues porque no tenía ninguna base científica, pero que hace parte de toda esta tradición que les estoy mostrando aquí. Cambiemos. Y esto que vuelve a hacer esos rostros que seguramente ustedes habrán visto, muchos rostros que en realidad son muy cercanos a estos. Y el rostro que tenemos en la esquina, el que es imitación de Miquito, es propio de las personas malvadas y de las personas de poca inteligencia, porque se supone, o en los códigos de la época, el mico, ¿cómo le dicen aquí? El chango, no es un hombre, es algo que imita al hombre. Entonces si quiere ser hombre pero no alcanza a ser el hombre, entonces es una imitación, luego es la maldad, luego es la falta de inteligencia y muchas otras cosas. Cambiemos, por favor. Estas son las mediciones que hace Le Brun en el 17. Yo no traje medidas de las que hace nuestro Lombroso, que es argentino, sino que traje esta. Sí, no sé si están viendo ese punto que está en medio de los dos ojos del gato. Es un punto que tiene por finalidad señalar, o es fruto de la inclinación de los párpados. Entonces, según él, la inclinación de los párpados, si es un párpado demasiado, que cae demasiado, es un párpado que señala cierta propensión hacia la maldad. Y si es un párpado un poquito más inclinado, no estamos hablando de las cejas, que las cejas sí varían según el gesto, pero si el párpado es un poquito más inclinado, estamos hablando de una persona cuya personalidad es más luminosa, más inteligente, más sagaz. Entonces todo esto varía. Pero pues esto mismo que lo hace en gatos, lo tiene en más o menos, todo esto que le he mostrado son más o menos 160 láminas que pueden buscar, como Le Brun, Charles Le Brun, gran pintor, por cierto. Cambiemos. Y estas pues ya son una serie de imágenes que él utiliza, que son imágenes fantásticas en torno a la necesidad de expresar. Entonces él ya sabe que existe la posibilidad de utilizar esos rasgos animales para comunicar, pero que además existen unos gestos específicos que corresponden a cada sensación, a celos, a ira, a alegría, a amor, a temor. Y pues les repito, pues son códigos que se utilizaron durante muchísimo tiempo, porque la gente suponía que alguna de las cosas muy ventajosas de la obra era su poder comunicativo. Hoy día estamos en otra época en la cual se ha considerado que es mucho más importante la introspección que el artista realiza frente a su obra que el poder comunicativo en sí mismo. Personalmente creo que empiezo a apuntar a otro lado, vamos a ver si se da, de tratar de ser muy comunicativo. Ahora, ¿dónde nace la necesidad actual de no comunicar?
Quienes hayan estudiado arte en algún momento se habrán encontrado con las personas o con los maestros que en algún momento dicen: no, es que la obra no debe ser anecdótica, tu obra no debe ser una ilustración. Y evidentemente lo que están diciendo ahí está comunicando mucho, quítale, porque queremos que sea más críptico lo que vas a decir, o queremos que te concentres tanto en los elementos plásticos, que qué rico sería si eliminas los elementos que estorban eso plástico que puedes hacer. Esa es una hipótesis que a mí me parece un poquito coja, y en esa medida pues creo que le haríamos un gran favor al arte de la pintura si volviéramos sobre esos patrones comunicativos, por favor. Y estos ya son gestos. Fíjense que todos los otros dibujos eran como muy ligeros, pero aquí ya ustedes ven toda una secuencia de gestos solamente con los ojos. Le Brun tiene secuencias solamente con la nariz, solamente con la boca, y lo que es muy curioso para mí, solamente con las orejas. Cuando revisamos a Rubens nos dice algo parecido. Cuando él empieza a revisar el Hércules Farnesio, él descubre que la melena del Hércules y la frente del Hércules son equivalentes a la frente de un león, y descubre que su cuello es el equivalente a un toro. Y si nos alejamos a una civilización con la que tenemos poco que ver, como los hindúes, nos damos cuenta que ellos también comparten ese tipo de cosas. Entonces, si la niña es muy linda, entonces debe tener el cuello de gacela. Si el hombre es bastante musculoso, igualmente va a tener ciertas características de animales poderosos. De modo que están modificando la figura humana, de modo que la figura humana no corresponde a ese canon o a esa mirada fotográfica que tenemos hoy, sino que está hablando todo el tiempo de modificación de la figura humana. ¿Por qué? Porque en estos periodos, en el barroco, en el manierismo, y me atrevo yo a decir en el arte griego y romano, es mucho menos importante que la obra copie la realidad a que sea tan verosímil que, diciendo una cosa totalmente diferente, nos haga creer que es lo real. Cambiemos. Entramos a siguiente tema, cruzamos con la fisionomía. Una de las fuentes importantes, que estamos hablando de cómo es que los artistas antiguos comunican cosas y cuáles son las cosas que nos quieren comunicar. Una de las fuentes son los evangelios apócrifos. Se diferencian de los canónicos porque el apócrifo es un evangelio que no es aprobado por la iglesia, no porque guarde algún secreto en especial, sino porque contiene cosas que nos resultan bastante chistosas. Entonces puede suceder que aparezca el niño Dios jugando con otros niños en una terraza, y en medio de esa terraza uno de los niños cae, y entonces, como el niño Dios antes ha matado a otro niño, llegan todos a decirle a San José: oye, pero mira, tú no controlas ese niño y ya van 2 niños muertos. Y entonces el niño Dios se defiende, el niño Jesús dice: no, qué pena, yo no lo maté, yo no fui, él se cayó solo, y los otros niños no vieron cuando se cayó. Entonces empiezan a creer que él efectivamente lo mató. Entonces baja el niño Dios, toca al niño muerto, el niño muerto resucita y le dice: mira, por favor, cuéntales que yo no te maté. Entonces, ese tipo de cosas, cambiemos por favor, José, que obviamente pues me parece muy lógico que no sean aprobadas por la iglesia, pero hay otras que sí son utilizadas por la iglesia de manera lateral. Entonces, en el medioevo la gente no se casaba con ceremonia frente a la iglesia. Eso es una cosa relativamente nueva, más o menos año 1550 es cuando empieza a hacerse. Antes bastaba con que uno le tomara la mano a su amada y frente a los familiares decían: somos esposos, y ya eran esposos. Pero ya cuando empieza la conquista de América y cuando empieza a
a proponerse que aparezca el sacramento del matrimonio, pues ¿cómo van a convencer a los indígenas de que se casen si en la Biblia no dice que la Virgen se casó? Pues el capítulo del matrimonio de la Virgen sí aparece en los apócrifos, y este es uno, y muchísimas imágenes. Ustedes no imaginan la cantidad de imágenes que suelen aparecer y que son lindísimas, además la cantidad de imágenes que aparecen en la historia del arte, que no tienen un referente canónico, sino un referente como este, que es apócrifo. Cambiemos, José. Por ejemplo, en los evangelios canónicos creo que no aparecen los Reyes Magos, creo que no aparece la forma como los pastorcitos se encuentran al niño Dios, y solo encuentran, este es un cuadro del 19 de Mengs, Mengs hace un niño Dios bastante luminoso, y la descripción que aparece en los evangelios apócrifos obedece a eso. Yo no me recuerdo si Mengs es 19 o 18, está en el intervalo, entonces no estoy claro respecto a cuál es la fecha exacta de este cuadro, pero sí está obedeciendo a esa imagen de que encontramos al niño Dios porque apareció una lucecita, la vemos de lejos, nos dio curiosidad y nos fuimos hacia allá, además del angelito, además de todos los otros eventos que están alrededor de eso. Por favor. Entonces, los apócrifos los pueden encontrar igualmente en internet, los bajan, son divertidísimos, uno se ríe muchísimo y aprende tremendamente. La geografía, las vidas de santos, uno se imagina la vida de santo como alguien que siempre está golpeándose el pecho y está sangrando, y es una vida de sacrificios, pero los santos son divertidísimos. Yo no creo que leer la Biblia haga parte de un proceso religioso, un proceso de santificación. No siento que sea así, siento que debe ser leída inicialmente como parte de nuestra cultura. Es decir, así como para algunos grupos indígenas reencontrarse con las cosas que les son antiguas son importantes, para nosotros también encontrarnos con esa parte indígena y con esa parte europea también es fundamental. Vamos a revisar, o vamos a tener como fuentes, o yo les sugiero como fuentes, dos textos, uno que todavía está circulando, que son más o menos 12 tomos, que se llama el Año Cristiano. 12 tomos son 12 tomos tamaño Biblia, y un libro que es pequeñito, que son 2 tomos muy simpáticos, que es un libro que escribe Jacobo de la Vorágine, que se llama La Leyenda Dorada, y que nos cuenta cosas fantásticas. Ahora, miremos unos ejemplos. Entonces, antes de eso, voy a mencionarles la existencia de un libro que yo ayer lo bajé por red, no sabía que estaba, que se llama El pintor cristiano y erudito. Es un título muy yo soy medio reaccionario, no, muy reaccionario, entonces me gustan todo ese tipo de textos, y aparece ahí una queja respecto a cierto tipo de representaciones de santos. Entonces se queja específicamente de este cuadro de Guido Reni, y dice: no, es que este santo, primero, es jovencito, segundo, nosotros ya sabemos quiénes los están comprando. Entonces seguramente el escritor, que se llama Fray Matías de Irala, era bastante homofóbico, entonces ya sabemos quiénes lo están comprando, entonces necesitamos que se haga ese santo como en realidad era, y es aquí como está con Manteña, que es un santo cuarentón, viejo. Y nosotros igualmente, si vamos a al siglo XX, encontramos a Yukio Mishima hablando del momento en el cual Diocleciano se enamora de San Sebastián, y como San Sebastián no accede a los requerimientos amorosos de Diocleciano, ordena que lo flechen. En realidad Diocleciano y San Sebastián sí eran muy amigos, tan amigos que San Sebastián va y le dice a Diocleciano que quiere salvar su alma y que por favor
le permita convertir a todo el imperio. Pues creo como Diocleciano es un pagano bastante bien fundado, pone en ridículo a San Sebastián y ordena que lo amarren y lo flechen. Entonces San Sebastián es símbolo del buen amigo, y la flecha, como la flecha nadie sabe de dónde viene y mata, es el símbolo de la plaga. Entonces la gran difusión de San Sebastián durante todos estos siglos precedentes se debe a que San Sebastián es un santo curador, es un santo que sana. ¿Por qué? Porque San Sebastián, después de todas estas flechas, la descripción de Jacobo de la Vorágine dice que San Sebastián quedó como un puercoespín, lo recogen creyéndolo muerto. Santa Irene descubre que está vivo, le quita todas las flechas, él vuelve a donde su amigo, y su amigo le dice, bueno, como usted quiere ir al cielo, pues lo vamos a mandar al cielo, pero lo amarran frente a una piedra y empiezan a arrojarle rocas gigantescas encima. Cambiamos. Fray Matías de Irala, en el Pintor Cristiano y Erudito, también condena esta obra de Murillo. Dice él que no se puede suponer que Jesucristo era un niño como cualquier otro jugando con pajaritos y perdiendo su tiempo, sino que él en esa época ya estaba pensando y meditando en torno a su martirio y todo esto. Pero le digo, son razones que podríamos decir que son naturales a esa época y a ese tipo de pensamiento. Cambiemos por favor. Este conocidísimo del Museo del Prado, San Jorge y el Dragón, la mayoría cuando lo vimos de niños nos parece un cuadro totalmente heroico, pero igualmente tiene su lectura bíblica, su lectura, eclesiástica. Entonces el dragón es el paganismo, San Jorge es la iglesia y la princesita que está atrás es el alma. Entonces es el alma salvando es la iglesia salvando al alma de la herejía y el paganismo. Cambiemos. Ahora, actualmente a nosotros nos resulta la herejía como algo casi heroico, pero dentro del pensamiento de la Edad Media alguien decía se va a destruir el mundo, y entonces empezaban los desórdenes sociales con quemas, con asaltos, con violaciones, con todo, porque finalmente el mundo se iba a acabar. O habían grandes migraciones debido a que a algún hereje se le ocurría eso. Entonces hablar de una herejía era una cuestión de orden público. Entonces en esa medida era importante controlar eso. No solamente son las razones de intolerancia ideológica que conocemos, sino además existen estas otras. Tenemos aquí dos mujeres con hirsutismo. Son estas mujeres a las que les sale barba por algunos desórdenes hormonales. La primera es una santa, no es Cristo vestido de mujer, es Santa Librada. Entonces esta santa, su papá la va a casar con un pagano, y ella empieza a hacer un ayuno bastante duro y empieza a rezarle a Dios para que por favor impida ese matrimonio. El día del matrimonio ella aparece, y aparece con barba, entonces es rechazada. A su papá le da mucha rabia y la crucifica. Entonces esta es una santa que está hablando de esos votos de castidad. Y al otro lado tenemos un cuadro de Rivera, que es la mujer barbuda. Este cuadro y muchos cuadros de enanos eran regalados a la nobleza española, porque a los españoles les encantaba, a los nobles españoles les encantaba tener rarezas en sus palacios. Entonces el Escorial estaba lleno de enanos. Incluso de la ciudad de Popayán le regalaron un enano a Felipe II. Entonces todavía existe la carta, y existe también el registro de un gigante que va desde la Nueva Granada, desde Colombia, hasta España. Entonces va el gigante regalado al rey, más un cuadro gigantesco del tamaño del gigante. Pues seguramente alguna persona con una de esas, pero le repito, eso hace parte de ese mundo que la pintura nos ayuda a conocer.
Esto no sirve para nada diferente todos estos datos no solamente sirven para reunirse con amigos después de las 8 de la noche a escuchar y hablar bobada, pero esto en realidad no sirve para nada. Miremos, por favor, otro. Esta es Santa María Egipcíaca. Hay dos leyendas de Santa María Egipcíaca, yo les voy a contar la más llamativa y en Wikipedia aparece la otra, entonces, para que se vayan entusiasmando. Santa María Egipcíaca es una santa que algún apóstol le dice, oye, mira, tienes que llevar esta carta. ¿Se acuerdan que aparece carta a los Efesios, carta a los romanos? Ellos llevan cartas en las que comunican noticias apostólicas. Entonces ella tiene que llevar una carta y está siendo perseguida por los romanos, que si la atrapan van a destruir la carta y la van a matar. Finalmente ella llega a una orilla y le dice al barquero, mira, yo no tengo con qué pagarte, pero te voy a agradecer si me cruzas, no tengo una sola moneda. Y el barquero le dice, oye, tú sí tienes con qué pagarme, y le cobra. Entonces ella es la santa de las prostitutas. Después ahí aparece otro momento en el cual, en la otra leyenda, ella tiene un momento en el cual se arrepiente, pero esta primera leyenda solamente consigue la castidad, consigue la santidad es mediante la venta de su castidad a ese barquero. Ese cuadro que estábamos viendo antes es ya Santa María Egipcíaca, ya viejita, arrepentida y todo eso, que pues pienso que para que el barquero hubiera recibido ese pago, pues no era así. Este santo es uno de mis favoritos, es San José de Cupertino, es un santo italiano, que si algún día ustedes ven la película, es un santo tonto como él solo es decir, si hay una definición de un imbécil es él. Y es el santo que sirve para las personas que tienen dificultades en los estudios. De hecho, a él lo han echado de varios seminarios, de varios sitios de reclusión de monjes, porque él cada día comete una torpeza y cada día la torpeza es peor. Y entonces lo castigan, lo encierran en una celda, y el carcelero se da cuenta de que él está rezando en una imagen de la Virgen y empieza a elevarse. Dice, oye, ¿qué pasó? Se está elevando. Y entonces llama a otro y dice, se elevó. Entonces lo acusan porque creen que él es brujo, lo llevan a la Inquisición. La Inquisición empieza a revisarlo y dice, esta persona es inocente porque es un tonto. Entonces, váyase. Y al final todos descubren que efectivamente es un santo, y cuando van en procesión, va toda la procesión adelante y él está rezando, y como siempre que reza se eleva, lo van llevando como un globito. Miremos el siguiente, por favor. Ahora, para que veamos que la historia de los santos curiosos no es algo que nosotros estemos perdiendo, es algo que todavía está. Este santo a mí me parece bien curioso, obviamente no está en ningún cuadro de los siglos que hemos mencionado, pero que yo creo que merece un cuadro y vamos a ver qué puedo hacer al respecto. Se llama Charles de Foucauld. Charles de Foucauld es un vizconde. En algún momento como que se aburre de sus éxitos militares e intelectuales. Él viaja al Medio Oriente. En el Medio Oriente descubre a los Tuareg y descubre que ellos sí tienen una espiritualidad muy fuerte, pero que la están dirigiendo a Alá y no a Cristo, y a él eso le parece muy mal. Entonces decide que él va a hacer vida monacal y que los va a convertir y que va a llevar la iglesia al Medio Oriente. Lo fantástico es que fracasa en todo. No convirtió a nadie, nadie le hizo caso, los compañeros de su orden se burlaron de él. Quiso hacer una iglesia en medio del desierto, montó una carpa, y el día en que montó la carpa llegaron unos bereberes, creyeron que él era una espía francesa que estaba en contra del Imperio Otomano, y lo mataron. Es decir, no le funcionó absolutamente nada,
pero es declarado santo, es porque ha inspirado a muchas personas de nuestra época, que pues nuestra época es una época que tú eres buen pintor, pero si no eres Picasso no eres nadie. Tú eres buena cantante, pero si no eres Shakira no eres nadie. Este fracasó. Entonces para los que sospechamos que esto nos podría pasar en la vida, pues Charles de Foucault es algo que nos anima. Entonces fíjense la idea aquí de que el cielo es algo que está abierto tanto a los tontos como a los fracasados es una idea bastante atractiva. Cambiemos. Vamos a mirar, yo les decía hace un rato que la Biblia no tiene nada, tiene muy poco que ver con un libro piadoso. Es un libro escrito durante muchos siglos que nos cuenta la historia de un pueblo. Entonces ahí yo les enumero algunos libros. Job, que es léanlo cuando lo lean, pero no lo lean como el libro del pobrecito, la persona que se somete a las cosas. No, Job es un rebelde y este es un gran libro de teatro. Yo no sé cómo no tenemos muchas presentaciones de Job en nuestros teatros, serían fabulosas. Los Macabeos es como el Señor de los Anillos, son los judíos contra Alejandro Magno. El Cantar de los Cantares es un libro erótico. Los proverbios, pues ya los conocían, son frasecitas sueltas. El Éxodo y en general la mayoría de libros tienen no solamente una profundidad histórica, sino además un valor literario interesante. Miremos, por favor. Esto está en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Hendrik Goltzius pinta Lot y sus hijas. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot dicen, bueno, pero ya estamos solas con nuestro padre, no vamos a tener hijos. Entonces deciden emborracharlo y tener relaciones sexuales con él para quedar embarazadas. De ahí salen 2 tribus. Entonces no es una explicación moralista la que se está haciendo, simplemente está diciendo, hay un papá que se acuesta con las 2 hijas y estas hijas tienen a tales personas y tales personas que son quienes originan estas tribus. No está diciendo nada más. Cambiemos, por favor. Este es un cuadro del siglo XIX de Epifanio Garay, colombiano, en la mujer del levita Efraín. Esta es una parte tremenda, y es que el levita Efraín pelea con su esposa. La esposa se va a otro pueblo, a la casa de su papá. Entonces él dice, no voy a recuperar a mi esposa. Va a donde el papá, se ponen de acuerdo ellos dos y se va la esposa con Efraín, y en la ruta se dan cuenta que están muy lejos y deciden hospedarse en la casa de un pueblo cualquiera. Golpean las personas del pueblo, los hombres del pueblo. Oye, es que vimos que entraste ahí a un extranjero y lo queremos conocer. El lenguaje bíblico, lo queremos violar. Entonces queremos conocer a este. Entonces la persona dice, no, pero usted, el anfitrión les dice, no, pero ¿cómo van a hacer esto? Estas son buenas personas. Entonces eso sería una iniquidad. Entonces el levita Efraín, cuando ya se da cuenta que están golpeando muy duro la puerta, lo que hace es que abre la puerta y empuja a su mujer y la violan a ella. Hay una violación repetida. Al final, al otro día, él sale y le dice a la esposa, párate y vámonos. No hablan absolutamente nada, ella no se puede parar, él la carga. Cuando lleguen al pueblo de ella, él la corta en 12 pedazos y envía esos 12 pedazos a las tribus de Israel, con la finalidad de que las tribus de Israel tomen venganza contra ese pueblo que originó las violaciones. Entonces fíjense, no estamos hablando de un buen libro. Cambiemos. Estas partes, este es otro libro que yo creo que merece un gran cuadro, el Cantar de los Cantares. Como una cinta escarlata son tus labios y tu boca es hermosa, como cortes de granada tus mejillas detrás de tu velo. Tus pechos son como 2 ciervos jóvenes, mellizos de una gacela que pastan entre lirios. Más agradable que el vino es tu amor, y más que toda especia la fragancia de tu perfume. Tus labios, novia mía,
destilan miel, leche y miel escondes bajo la lengua. Actualmente hay arqueólogos de la música judía que están reconstruyendo musicalmente esto, porque esto era lo que cantaban los borrachos judíos en sus juergas. Entonces, qué interesante, le repito, uno, mucho ateo, cuando está diciendo va de retro cristianismo o va de retro catolicismo, está diciendo va de retrocultura, y eso no nos puede pasar, porque el gran arte, la gran pintura de nuestra civilización está escrita en católico. Cambiemos. Por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros no entenderíamos de ninguna manera. Este cuadro es la disputa del sacramento de Rafael. Nosotros no podríamos entender este cuadro sin meternos a lo que son las disputas teológicas del momento del medioevo. Entonces, si en la Eucaristía, si en la hostia, si la hostia es simplemente un símbolo, o si la hostia es la persona de Cristo. Entonces la Iglesia determina que es la persona de Cristo, que ese pedacito de harina que nos comemos es la persona de Cristo. Esto que pues es igual a preguntar, bueno, y si llega el Cordero de Dios, ¿con qué lazo lo vamos a amarrar? Que eran otras de las preguntas de la época. Si va a ser un cordero, un cordón de fique con el que lo vamos a amarrar, o si debe ser un cordón de oro, o si debe ser un cordón de seda blanca y bendita. Entonces, todo este tipo de cosas eran preguntas normales para la época. Pero en este caso, de definir si en la hostia estaba o no la persona de Cristo, o si era un símbolo nada más, se estaba definiendo una guerra. Entonces, son cosas que pues para nosotros nos parecen extrañísimas, pero tenemos que entender que ellos tienen una mentalidad diferente. Ellos son capaces, las personas del medioevo y en algún grado los de épocas posteriores, son capaces de cosas absurdas como cruzar el océano para armar una guerra con otros pueblos para conquistar un sepulcro vacío. Esas son las cruzadas. No, es que ahí hay un hueco, entonces tenemos que ser dueños de ese hueco, entonces vamos a ir a matarnos con otros. Totalmente absurdo. Cambiemos. O esto, que son de estas imágenes que se censuraron en algún momento en la Contrarreforma, porque la Contrarreforma parte de una tesis que es bastante exacta, y es decir, lo que se admira se imita. Si lo que se admira se imita, los elementos sensuales de la pintura tienen que causar admiración en las personas y tienen que ocasionar igualmente esa admiración, una vida ejemplar y una vida proba en términos religiosos. Ahora bien, esto que ustedes están viendo, que es un Dios con tres caras, le ocasionaba cierto grado de terror a los indígenas, por lo menos a los indígenas de Colombia. Aquí la iconografía era mucho más rica, pero al indígena colombiano sí le ocasionaba terror, y en consecuencia pidieron que esos dos rostros fueran cubiertos. Una restauradora descubrió eso, levantó y aparecieron esos dos rostros extras, que esta es una imagen de la Santísima Trinidad. Cambiemos. Ahora, saber de mitología griega y romana también hace parte de nuestras raíces. Nosotros tenemos felizmente una continuidad tremenda, y ojalá esa continuidad no se pierda, porque la palabra tradición viene de traditio, que es una llave. Entonces, cuando un romano le vende a otro romano una casa, le entrega la traditio, y la traditio es lo que abre. Entonces, una tradición no es un cuento de viejitos. Una tradición es un acumulado de conocimientos y casi, diría yo, una selección de conocimientos que el grueso de la humanidad nos trae y nos ofrece. Entonces, lo bonito de ser católico es que en algún momento uno se va a encontrar con toda esa mitología, y a la larga uno se da cuenta que se está encontrando con toda la mitología, porque
El catolicismo no está peleando contra el sentimiento religioso. El catolicismo adapta sentimientos religiosos. México es un país bien rico, porque nos muestra de una manera patente eso. Todos sabemos que detrás de la Virgen de Guadalupe se esconde una diosa mesoamericana. Muchos dejan de creer en la Virgen cuando descubren eso. Muchos empezamos a creer en la diosa, y eso es interesante. Entonces, la Ilíada, la Odisea, la Eneida son libros que tienen todas estas cosas feas que les he mostrado de la tradición judía, judeocristiana, y tienen otras que son igualmente enriquecedoras. Yo les invito, yo no sabía, últimamente he comprado como loco los libros de Porrúa, y hay cualquier cantidad de textos a precios francamente miserables, de textos que incluso son bastante raros. Entonces, las aventuras de Telémaco, que es un libro que yo busqué durante muchos años, están ahí. Entonces yo les invito como a que miremos eso. Entonces, ¿cómo es que esos pintores utilizan esos temas? Miremos. Entonces, este es Ganímedes. Zeus está en el Olimpo y nota que hay un pastorcito que está muy bonito, y Zeus se enamora. Entonces, se enamora, baja y lo rapta. Entonces, esto durante todo el Renacimiento y el manierismo era simplemente un icono del amor homoerótico. Ya entrada en vigencia la Contrarreforma, hacen una interpretación bastante sutil, y es que Zeus es Dios y Ganímedes es el alma. Entonces, Dios rapta el alma del hombre y la lleva a los cielos. ¿Lo vemos? Y esto es esta obra maravillosa de Guido Reni, que es Atalanta y Meleagro. Entonces, Atalanta es muy bella, y Meleagro se ha enamorado de ella, y ella dice que solamente se va a casar con el hombre que le gane a ella en una carrera. Entonces, varios han competido y ella los ha decapitado a todos. Pero Meleagro le habla a Venus, y Venus le regala manzanas de oro. Entonces él va corriendo con las manzanas de oro, y cuando ve que Atalanta lo está rebasando, él arroja una manzana de oro hacia atrás, y la manzana es irresistible y ella se tiene que devolver, y él sigue avanzando, y ella de nuevo lo alcanza, vuelve y lo rebasa, vuelve y arroja la manzana, y ella se tiene que devolver hasta que finalmente llega a la meta. Entonces, así como esta historia de Atalanta y Meleagro, hay cualquier cantidad de historias de amor que son tremendamente interesantes, y les digo, hay historias de toda la naturaleza, la gente hoy cree que el griego es un personaje o es una cultura que es muy tolerante a las nuevas ideas, y basta con leer la Ilíada para que uno se dé cuenta que no, es decir, hay algún momento en el cual Ulises golpea a alguien que dice, oye, pero es que esta guerra es irracional, ¿qué hacemos nosotros matándonos? Pues sí, está bien que la esposa del rey pues está en una infidelidad, está ya con su amante, nosotros ¿por qué nos tenemos que matar por eso? Lo cual es un argumento totalmente irracional, y Ulises le responde a esta persona con 3 golpes en la cara, una patada cae del piso, y todos los otros griegos empiezan a burlarse, porque es una persona que no está dentro de su cultura, y además lo describen como feo, porque además una de las razones de fuerza para decir que algo no tiene validez para los griegos es si es feo. Esto igualmente está tremendamente alimentado de 2 fuentes, que son, este cuadro se llama La alegoría del amor de Broncino, y esas 2 fuentes son la mitología y la alegoría, que ahorita que estemos viendo más adelante los libros de alegoría, ustedes espero que tengan una información bien precisa.
Entonces, en primer término tenemos a Cupido y Venus. Cupido bastante sensual con Venus. Venus tiene, fíjense, la manzana de oro en la mano. En primer término tenemos una palomita aquí en la esquina izquierda, y esa palomita es la lujuria. Entonces la lujuria son los monos, los cerdos, los conejos y las palomas. Esos son como los símbolos que ellos utilizan bastante claramente. Detrás, al lado está el juego. Entonces es un amor simplemente por pasarla bien. Detrás de esos personajes en el piso, en el lado derecho, hay una máscara. Entonces las máscaras son símbolo de la mentira, del fraude. Detrás del juego hay una niña que se está asomando, pero si ustedes bajan por el cuerpo de esa niña, se dan cuenta que es un monstruo, es como un reptil. Entonces ese es el fraude. Detrás de las alas del Cupido hay una persona tomándose la cabeza, son los celos. Y sabemos todo esto porque arriba, en la esquina superior izquierda, está la verdad, pero la verdad actúa porque en la esquina superior derecha está el Padre Tiempo. Es decir, el tiempo revela la verdad que se esconde detrás del amor sensual. Entonces, no solamente este no es un cuadro con intención lujuriosa, sino que es un cuadro altamente moralista. Cambiemos. Entonces, vamos a hablar ahora sí de los libros de símbolos. Entonces, los libros de símbolos son libros bastante poco conocidos en nuestra época, pero que eran bastante comunes en todas las bibliotecas de pintores, escultores, carpinteros de los siglos XIV al XVIII. ¿Por qué digo carpinteros? Porque en esta época existe una competencia que es bien interesante entre los diferentes oficios, con la finalidad de ser declarados oficios liberales. Entonces, si un oficio es declarado liberal, es decir, que no exige esfuerzo físico, eso va a procurar que yo tenga menos impuestos y la posibilidad de ascenso social. Entonces, solamente cuando la pintura es declarada arte liberal, es posible que le pongan a Velázquez su cruz como caballero de Santiago. Entonces, yo no me acuerdo de Santiago o de Calatrava, me pierdo un poquito. Entonces, igualmente los carpinteros querían demostrar que lo que ellos hacían era una obra intelectual. Entonces, dentro de los cajones que hacían, ponían órdenes arquitectónicos específicos, ponían ciertos temas mitológicos, porque ellos querían hacer parte de esa consideración social que les permitía facilidades económicas y, les repito, la posibilidad de ascender dentro de esa pirámide social de esta época. Entonces, estos eran los libros que existían: la iconología de Agripa, la numismática del Ciato, la idea de un príncipe político cristiano representada en 100 empresas, que en esta época de feroz incultura política es un libro que me parece que todos deberíamos leer. La hieroglífica de Apolo es un libro bastante cercano a todas estas imágenes que corresponden a la alquimia. Y el pintor cristiano y erudito de Juan Interian de Ayala, que ya lo había mencionado. Ahora, sería importante empezar mirando algunas imágenes que corresponden a la iconología de Ripa. Entonces, la iconología nos muestra figuras alegóricas de determinadas cosas. Entonces, este primero es el estudio. Entonces, fíjense que ese estudio está iluminado, tiene consigo un libro, viene armado porque la sabiduría está armada, supera la muerte, de la sabiduría nos trasciende y derrota al mal. Son las ventajas de estudiar. Y al otro lado tenemos la belleza, que como ustedes la ven está desnuda, muy linda ella. Tiene a su lado un mundo y un compás, indicando que
la ciencia hace parte de la belleza, al otro lado tiene una flor que indica que el arte hace parte de la belleza, y tiene la cabeza entre las nubes hablando de los altos pensamientos que tiene esa mujer bella. Y este es el amor pasajero. Entonces aquí tenemos el tiempo, y tenemos un pajarito que reposa en la mano de este Cupido, y entonces nosotros ya sabemos que si un pajarito o una mariposa nos aterriza en la mano, no se va a quedar ahí media hora, es una cuestión de un ratito. Entonces esto es justamente esa alegoría del amor fugaz. Entonces, así como tenemos estas imágenes tenemos aquí la verdad, entonces la verdad tiene un libro abierto, la verdad enseñoreada sobre el mundo, pero no tiene el pie sobre el mundo, la verdad desnuda, es decir, el desnudo en esta época no es símbolo de erotismo, sino que es símbolo de las cosas tal y como son. Tenemos la verdad que lleva a la luz, que entrega la luz, y tenemos la palma del martirio, porque muchas personas en todas las edades, en todas las épocas, han muerto por causa de razones verdaderas. Cambiemos. Perdón. Y al otro lado tenemos algo que también es la alegoría de los continentes. Entonces, en esta época existe alegoría de los sentidos, alegoría de los continentes, alegoría de los pecados. Y en este caso tenemos al África, fíjense que ya está coronada por su sombrero es una cabeza de elefante, carga un alacrán, tiene un cuernito de la abundancia solamente con trigos, el león hace parte de esto. Entonces, igualmente América, nosotros tenemos nuestra alegoría. Cambiemos, por favor. Esta imagen, mientras José va arreglando, yo les voy contando de qué se trata. Se llama esta viene del libro Idea para un Príncipe Político Cristiano, expresada en 100 empresas. Estos son libros que hacen parte de la cultura política de la época. De pronto el único referente fuerte que tenemos respecto a la política de otras épocas es El Príncipe de Maquiavelo. Pero en esta época la política se trata de una cosa totalmente diferente que difícilmente nosotros podemos concebir, pero que es tremendamente importante. En este libro y otro libro que se llama, ya me acordaré, que es de Francisco de Quevedo, muestran algo que es profundamente interesante, y es que el objetivo de la nación es la dignidad del rey. Entonces imaginen que le digan a ustedes, no, el objetivo de todo México es la dignidad de Peña Nieto. Pues todos se arrancarían los cabellos. Pero intentemos verlo dentro de lo que se dice en esta época. La dignidad del rey no está en la persona del rey solamente, sino que está en cada sitio del reino. Es decir, la responsabilidad de cada uno de los vasallos tendría o pasa por que ningún niño mexicano muera de hambre, porque eso afecta a la dignidad de Peña Nieto. Entonces nos corresponde defender eso a capa y espada. No pueden haber ladrones porque es que eso afecta a la dignidad de Peña Nieto. Como nuestros políticos demócratas, estoy hablando no de México, no de Colombia, sino de la globalidad del mundo que nos tocó. Como ellos no tienen esa concepción aristocrática y nosotros como pueblo tampoco la tenemos, pues pasamos por alto esas obligaciones ciudadanas, y ellos igualmente pasan por encima que el hecho de que como tienen dinero y tienen poder, entonces su meta no puede ser ni el dinero ni el poder, sino nosotros.
Entonces aquí ustedes están viendo el arpa, una arpa coronada. ¿Y eso qué es? ¿O qué es lo que nos indica? Nos indica la función del rey como armonizador del reino. Esa es la primera función del rey. El rey tiene que poner al reino en armonía. Cambiemos, por favor. Cambiado. ¿Está rebelde? Ah. Bueno, no importa. Entonces, estos textos también traen una figura que es un príncipe sobre un caballo. Entonces, el caballo es el pueblo y el príncipe, si lo conduce bien, es un buen príncipe. Si por el contrario, el caballo se encabrita, es un mal príncipe. Entonces, por eso es que los retratos ecuestres que uno ve en Velázquez y en el príncipe Baltasar Carlos están obedeciendo a esa idea del buen rey. ¿Se puede cambiar? Ah, listo, gracias. Ah, no, devuelve. Anterior. El anterior, sí. Que no una vez que lo hayas cambiado. Entonces esto es la blasfemia. Entonces fíjate que es una mujer flaca, está atrapando con sus manos a un ave, entonces le impide el vuelo. La lengua, pues fíjense, es más que viperina porque es una serpiente. Cojea porque conlleva la mentira. Entonces estas son esas imágenes que, les repito, nos ayudan a apreciar bien cuál es el sentido de esas narraciones que quieren vendernos los pintores antiguos. Estos son emblemas. Los emblemas y las empresas son básicamente lo mismo. Un emblema está compuesto por una imagen que nos ilustra, una frase superior, perdón, una imagen que nos ilustra y abajo una cartela que nos explica de qué se trata. Este primero es de la amistad. Entonces es un árbol viejo que está totalmente seco, roto, pero la vid lo ha envuelto y sigue produciendo los frutos. No importa que él esté totalmente caído, el buen amigo sigue rodeándolo y sigue ofreciendo esos frutos para que ese árbol muerto no pierda la lustre que debe tener. Y al otro lado está después de la paz, después de la guerra la paz. Entonces es un casco que durante el periodo de guerra es utilizado para combatir, pero durante el periodo de paz es un panal del cual podemos sacar miel. También. Este otro, el Maturandum, es un emblema que me encanta mucho, que es sin prisa pero sin pausa, que es la manera como debemos trabajar los pintores. Y a este lado tenemos uno que a mí me llama mucho la atención, que es lo imposible. Y lo imposible dice: no lavarás al etíope, que no va a blanquear. Entonces, le repito, estos son textos que no son nada aburridos, son textos que nos enriquecen mucho y sobre todo son textos que nos permiten de alguna manera nadar por la historia del arte y estar tremendamente entretenidos. Este es una alegoría de la muerte, fíjese que es muy bonito, y yo la traje acá porque me recordó mucho esa cosa, ese asunto mexicano que tiene que ver con que detrás de cada uno de nosotros está una calaverita, y aquí está, solo que esta es una imagen del siglo XV. Cambiemos, por favor. Y esta es una imagen ya renacentista, es esculpida por Ligier Richer y es la escultura funeraria de René Chalon. Entonces fíjense que este es un militar, es una persona que ha tenido grandes éxitos políticos y militares, y en algún momento fallece y su esposa ordena que se le haga una escultura funeraria en la cual él tenga, pues que se note que él ha triunfado sobre la muerte porque tiene su corazón, es decir, el amor en la mano. Entonces eso de que el amor le gana a la muerte es totalmente cierto. Cambiemos. Ahora sí vamos a ver cuadros específicos y vamos a mirar algunas cositas. Cambia. Entonces estos son los vanitas. Entonces la vela que se está apagando, el libro que se deteriora, el vaso que se derramó, el relojito, hacen parte
hace parte del recordatorio de que es muy importante todo el tiempo, como dicen en mi país, estar confesado. No sé si aquí lo digan también. Cambiemos. Estas son obras que a mí me entretienen mucho. Esto es el intimismo francés. Entonces tenemos aquí una obra de Gabriel Metsu y al otro lado una obra de Gerald Terborch. Esta, no recuerdo el nombre, la otra es la amonestación paterna. Yo lamento de la amonestación paterna no traer una imagen bastante buena, pero Google me jugó una mala pasada, entonces ahora como que encontrar una imagen de buena calidad es un imposible. Pero en esta, fíjense, es una mujer que está leyendo una carta de amor y la criada que le ha traído la carta de amor corre el velo de un cuadro y es una marina tormentosa. Entonces, aunque es una carta de amor, ya sabemos que este es un amor que se está sufriendo, que va a ser una situación como no muy grata, que digamos. Y al otro lado tenemos el cuadro de Gerald Terborch, la amonestación paterna, que está basado en un emblema del libro de Alciato que se llama Amor Concordix Aurea, el amor concuerda con el oro. Esto es pues es tremendamente interesante, toda vez que la mamá, que es la señora que está sentada, está tomando presurosa un vasito de agua. El agua, señores, es la prudencia. Entonces, si la persona toma más vino que agua, es imprudente. Si toma más agua que vino, es prudente. Esto igualmente también está en estos libros. Entonces, cuando tú buscas prudencia, va a aparecer jarrita de agua y jarrita de vino. La mamá está tomando el vaso de agua y el papá está levantando la moneda. Lo que dice el emblema Amor Concordix Aurea es, lo que la situación aquí es que ella se ha enamorado de un pobre. El amor concuerda con el oro, lo cual quiere decir que es importante buscar a través del oro el amor, pero no se debe buscar a través del amor el oro. ¿Ya? Cambiemos. Este es de Vermeer, conocidísimo. Es una mujer también leyendo una carta de amor. Como está de azul, nosotros ya sabemos que es un amor puro. En un ratico les hablaré de lo que sucede con estos cuadros del intimismo holandés y los colores con los cuales se visten. Pero si ella está de azul, es un amor puro. Entonces ella está leyendo está leyendo una carta que es de verdad. Pero ella no es una mujer cualquiera, porque en la época cuando colocan mapa más mujer, están hablando de mujeres de mucho recorrido. Luego puede ser una prostituta, puede ser una mujer que ya haya tenido esposo, puede ser una mujer viuda que tenga hijos, puede ser todas estas cosas que dentro de esos parámetros duros de la época de represión sexual, que hay mucha más represión sexual en los países protestantes que en los católicos en esta época, pues como que es importante como meternos en la psicología de estos cuadros, que como que nos dan ciertas puntadas chiquitas que nos ayudan como a entender cuál es la historia que está ahí detrás. Hace un rato les hablaba de los 5 sentidos. Entonces hay dos zonas en Holanda. Hay una zona que es muy rica, que es la zona española, y es la zona donde trabaja Rubens, a donde trabaja Van Dyck, a donde hacen estos grandes cuadros alegóricos sobre en este caso el olfato. Entonces fíjense que ahí está lleno de flores, de perfumes, de animales a los que se les atribuye buen aroma, y definitivamente es un ambiente fresco. En el norte, que es la zona protestante, que es una zona que tiene prosperidad burguesa, pero no tiene esa prosperidad palaciega del sur, hay mucho menos dinero. Luego la gente puede hacer cualquier cosa
y puede hacerlo, o suele hacerse, cambiemos, dentro de una serie de cuadros que se llaman los cuadros Bamboccianti. Tenemos aquí 2 de los 5 sentidos, el olfato y el tacto. Entonces esto es, a mí me gusta mucho el segundo cuadro porque es muy cercano, o me acuerda mucho que la violencia heteromatriarcal siempre ha estado con nosotros. Vemos. Hace un rato les estaba diciendo que los colores de los atuendos son importantes, o ciertas ropas. Entonces, como estamos hablando de países puritanos, ellos tienen que trabajar con ciertos códigos sociales. Entonces, las prostitutas usan medias rojas o falda amarilla. Les repito, este es un patrón de la Holanda del 17. No es aplicable a España, no es aplicable a Italia, no es aplicable a Alemania. Es un patrón holandés. Entonces, esta muchacha está escribiendo una carta, seguramente está definiendo un negocio, y debajo de ella tiene una cajita. Esa cajita, como Bogotá es una ciudad muy fría, nosotros todavía conservamos unos hornillos pequeños que se ponían en el piso con agua caliente y hierbas para que eso calentara el ambiente. Entonces, en esta época ellos también utilizan este tipo de cajitas para calentarse, solo que ya se está calentando bajo las naguas. Entonces, pues bien elocuente lo que está sucediendo ahí. Y el perrito, fíjense, está súper animado por la situación. Cambiemos. Esta ya sí es una escena de burdel. Entonces, fíjense, arriba está, siempre que está la guitarra más la botella, la jarra de cerveza está totalmente vacía. Entonces, si hay música y licor, ya sabemos que es una tremenda fiesta. Detrás de ese laúd está el mapa del que habíamos hablado. Está la muchacha sirviéndole vino a ese personaje central. Él la está jalando de la falda. Atrás hay 2 perritos pasándola muy bien. Arriba está la cama desordenada. Y al fondo está una pareja que está recibiendo una señora que está recibiendo a uno más de los clientes del sitio. Escena de burdel de Franz Mieris. Cambiemos, por favor. Franz Mieris o Franz Mieris. Esta es una pareja divirtiéndose. Que les repito, esto que les he mostrado es un momento en el cual el anterior sí era un cuadro tremendamente intimista, pero su contenido era un contenido Bamboccianti. Este sí es un cuadro tremendamente Bamboccianti. Cambiemos. Este cuadro pertenece dentro de los Bamboccianti hay géneros. Uno de esos géneros son cuadros de familia, grandotes, así como este que están viendo. Y ese género recibe un nombre genérico que es Homo sapiens non urinam ad ventum. El hombre sabio no orina contra el viento. Entonces, fíjense que nosotros vemos vino y agua, y el vino está tremendamente, el vino está tan poquito que ya lo he puesto en una jarra más pequeña, y el agua pues ha rendido. Ahora bien, el más borracho, fíjense, el señor que está detrás, embarbado, ese es el esposo, y aquí está la esposa recibiéndole vino a otro señor, y ella va a ser infiel porque de nuevo vuelve a estar la cajita a donde no debería estar. Fíjense, ahí está la cajita y adentro está el recipiente con el líquido caliente. Tienen aquí esto además lleno de vino, y aparecen allá algunas personas enseñándole a fumar a un niño. Ahora, hay cualquier cantidad de cuadros de este tipo. Hay uno famosísimo de Jacobo Jordanes que se llama El Rey Bebe. Entonces, en El Rey Bebe uno ve a un señor gordísimo con una corona de papel,
y hay una persona vomitándose en primer plano. Son cuadros bonitos, son cuadros que nos enseñan qué es lo que pasa y qué es lo que sienten y qué es lo que piensan en esta época. Este es de Tiziano, el amor sagrado y el amor profano. Entonces quiero que se den cuenta que nosotros, como tenemos en realidad una visión bastante puritana, entonces querríamos suponer que el profano es la que está desnuda y el sagrado es la que está vestida. Y la verdad es que lo profano es lo vanidoso. Pues ella está totalmente llena de un vestido grandote, algo que la cubre. La otra está mostrándose tal y como es. La primera está cogiendo hierbas del piso. Estas hierbas hablan del dinero, de la abundancia. Y la otra tiene en sus manos, yo no me acuerdo cómo se llaman estos, a donde se pone el incienso y que sale, pebeteros. Los pebeteros, entonces el humo es lo que une la tierra y el cielo. Entonces ella, la que está desnuda, sí está hablándonos de esa, de esa necesidad del hombre de ascender. Cambiemos. Ahora, hay lecturas inadecuadas de los cuadros. Hace un tiempo se publicó un libro que se llama La profanación del arte, y eso ustedes pueden encontrarlo en el Fondo de Cultura Económica. Les debo el nombre del autor, pero es un libro que enseña que muchas personas que están empeñadas en leer sus propios prejuicios en las obras de arte antigua, en vez de tratar de leer qué fue lo que pasó en esa época y cómo es que esas personas leen, cómo es que esas personas veían su entorno y su universo. Las personas actuales simplemente intentan reiterar, muchos autores bastante conocidos intentan reiterar su visión actual del mundo, con sus problemas actuales del mundo, intentan verlos en obras antiguas. Entonces uno ve a Freud intentando hacer psicoanálisis de las obras de Leonardo, hay psicoanálisis de las obras de Courbet, hay el exceso de mostrar en dos niñas pintadas por Sargent una imagen de la opresión masculina, un poco de cosas que definitivamente no corresponden. Y este cuadro, este es un fragmento del Jardín de las Delicias del Bosco. Al inicio está el paraíso, después viene este que le repito, es un fragmento, pero es un tablón mucho más grande del Jardín de las Delicias, y al otro lado habría un trabajo que tiene que ver con el infierno. Entonces nosotros vamos a ver aquí que hay ciertas personas que en algún momento, incluso creo que en Wikipedia este es error, que se declara que esto es muestra de las orgías que se realizaban en esa época y de una corriente que eran los hermanos del libre espíritu, entonces que creían que la expansión sexual hacía parte de la traída del paraíso a nuestro mundo. En algún momento pensé yo que no estaban errados esos herejes, pero eso definitivamente no corresponde a la lectura del cuadro, porque este es un cuadro que era bastante frecuentado por Felipe II, que fue un rey ultracatólico español. Entonces como que no existía coherencia en ello. Entonces empecé a investigar y descubrí un librito que en realidad me contaba de qué trataban todos este tipo de cosas. Entonces no sé si estén viendo allá una persona que está poniéndole flores en la colita a otra. Perdón. ¿Está solita? Sí. Ahí. Entonces esa imagen para muchas personas era homosexualidad, y todo esto no es gran orgía. Y no, simplemente son las almas tal y como son. ¿Cómo se representan las almas en el Renacimiento, el Gótico y el Barroco? Desnudas. Bien, y poner flores ahí es el equivalente a
echar perlas a los cerdos. No tiene, es decir, el significado es gastar un esfuerzo en quien no lo merece. Es decir, si la flor es muy linda, usted cultiva esas flores y mire no sé, el florero que le ha encontrado, pues no va. Pero en cambio, la representación de la homosexualidad sí está, no sé si están viendo esa figura que está cargando una ostra, y hay dos figuritas ahí metidas. Esa sí es la representación. Arriba hay un desfile, que es un desfile alrededor de la fuente de la juventud. Entonces, como que es bueno buscar bastantes fuentes y tratar de imaginarse las fuentes como coherentes a lo que en realidad está pasando. Entonces, los hermanos del Libre Espíritu son una comunidad herética del siglo XIII, que en realidad no sobrevivió simplemente porque finalmente nadie la tomó en serio. Entonces, pensar que del siglo XIII va a llegar en un cuadro al más católico de los reyes, pues no tenía ningún sentido. Y pues felizmente hay un investigador, yo olvido los nombres últimamente, estoy con muy mala memoria, pero este investigador sí revela perfectamente todos los símbolos de cada uno de los cuadros del Bosco. Estos son los 100 proverbios flamencos de Bruegel. Entonces, yo creo que voy a tener que pararme un poquito porque si no voy a poder indicar. Entonces, amarrar el diablo son las mujeres que son tremendamente astutas. Por aquí tenemos este que está haciendo lo imposible, entonces que no por mucho caminar usted va a correr el muro. Tenemos esta persona que le está poniendo la capa azul, entonces ese es el equivalente holandés a poner los cuernos. Tenemos por aquí hay una persona que está, esta persona que está agachada y se está confesando con un diablo, entonces los secretos no se le pueden decir a todo el mundo. Por aquí tenemos un falso Cristo con una barba postiza. El pez grande se come al chico. Es decir, hay cualquier cantidad de textos que son bien interesantes. Yo no recuerdo dónde, en qué parte de este libro, pues prácticamente esto es, sí, la verdad, un libro bien interesante, este cuadro. Creo que aquí ustedes verificarán en sus casas, porque en realidad la imagen está bastante malita, aparecen 2 nalguitas asomadas, perdón, 4 nalguitas asomadas en una ventana, entonces son los amigos inseparables, etcétera. Es un cuadro de una riqueza fastuosa, absolutamente admirable. Este es uno de los autores que yo más adoro. Cambiemos, por favor. Entonces, yo sí insisto en que la visión de las obras de arte es inútil o está mutilada si no entendemos el lenguaje del pintor, porque finalmente lo que nos está ofreciendo la persona que interpela o que le pregunta la obra, desde la cultura, desde los libros de emblemática, desde todo esto, nos está ofreciendo una visión del arte como si el arte fuera un jeroglífico. Hasta cierto punto lo es, pero el arte del pintor consiste en ordenar, en seleccionar ciertas formas y ordenarlas para afectar al espectador, afectarlo sensiblemente. Entonces, en este caso nosotros tenemos este tipo de truquitos. Entonces, aquí tenemos el cuadro de Vermeer, que es un cuadro intimista. El cuadro intimista se caracteriza por, fíjense en la segunda imagen, que son solamente ángulos rectos. El ángulo recto a mí va a dar la impresión de calma, y un objeto en penumbra en primer plano, y una luz que es suave. Si reunimos esos 3 objetos, nos calmamos.
y como el objeto está en penumbra en primer plano, y eso uno lo puede ensayar, si uno pone su mano adelante y se asoma, uno siente que estuviera espiando. Entonces ese truco, que es el truco de todas las películas cuando vemos no sé, al monstruo o al sádico que está a punto de violar a la guapa que se está bañando, siempre que aparece eso, pues va a aparecer en el primer plano de la pantalla un arbusto en primer plano que se mueve. Entonces nosotros ya sabemos que es la mirada subjetiva del asesino. Aquí simplemente pues ya sabemos que no necesariamente es un asesino, es simplemente ocultarnos a nosotros. Entonces gran parte de la belleza de Vermeer se debe a ese objeto en penumbra en primer plano. Cambiemos por acá. Cuando hablamos de composición, hablamos de que un cuadro puede ser dominantemente así o dominantemente diagonal. Si es esto, pues es el movimiento de nuestra cabeza, pero a la vez es nuestro sueño. Es decir, podemos describir o descansar. Cambiemos. Si es diagonal, y yo les invito a que revisen los carteles de cine, si es diagonal, todas las películas de acción van a tener esta composición, dominante diagonal. Cambiemos. Si es vertical, vamos a ver qué es. Caída o ascenso, es decir, despegó una nave o cayó el ángel, es equilibrio porque se puede caer, o es autoridad. Pues para que no se les olvide, la mamá me dice, tú me llegas a las 8 de la noche a la casa y a las 9 quiero verte dormida. No lo hiciste, te pegó. ¿Ya? Entonces, fíjense, es algo que está en nosotros, no es un código de la cultura. Cambiemos. Protagonismo, si ustedes ponen una figura en el centro del formato, ya es protagónica. Cambia, por favor. Si la ponen al lado, puede ser avance si esa figura está conduciéndose hacia el centro del cuadro, o puede ser soledad si está totalmente quieta y el resto del cuadro está vacío. Este cuadro es un cuadro de Ilya Repin, un autor ruso. Actualmente se ha puesto más de moda, tenemos un poquito olvidado, pero es uno de los grandes autores. Es para mí uno de los cuadros mejor compuestos de la historia del arte. Seguramente multitudes reirán de eso que acabo de decir, pero tengo mis razones fuertes. Cambiemos. Cuando la figura respecto al formato está bastante baja, se da la sensación de inmensidad. Entonces imagínense un niño bajito mirando una montaña, o la lombricita mirando la estrellita. Eso hace parte de esos códigos. Cambiemos por favor. Si la imagen está alta, ustedes imaginen un suicida que se asoma y abajo está todo el edificio, pues estamos hablando de esa posibilidad de que algo se podría caer. Cambiemos. La luz focal, es decir, habitualmente muchas personas hacen trabajos en los cuales la luz se reparte equitativamente para todo el cuadro. Entonces no sé si les pasa a ustedes que uno ve todas sus fotos familiares con flash y uno termina triste, uno termina diciendo, oye, qué familia tan fea la que tengo. Cuando mi familia renunció al flash, todos nuestros recuerdos se pusieron bonitos, porque ya jugábamos con la luz de la ventana, porque ya jugábamos con ciertas sensaciones de qué pasa si estamos bajo una sombra que nos corte. Se volvieron fotos bonitas. La luz pareja no. Entonces, la luz focal nos está indicando lo importante. Pues en el cuadro de Bouguereau, de Ninfas y Sátiros, cuadro del siglo XIX, nos está diciendo que el sátiro es mejor tenerlo en la oscuridad. Puede que él sea quizá el más importante, pero más importante que el sátiro es la sensualidad de la ninfa. No sé si ustedes noten que esa luz de ninfas y sátiros es imposible. Esa niña no podría estar brillando de esa manera
para coincidir con la luz de los demás. Y en el cuadro de Rembrandt, Betsabé leyendo la carta del rey David, quiero que se fijen en que hay una criada limpiando los pies de Betsabé. La criada está totalmente oscurecida, no se ve nada en ella. Y de hecho, si vemos qué es lo que le iluminan a Betsabé, sus muslos y el resto de su cuerpo, pero no los pies y las manos están atenuadas, porque es eso fundamentalmente lo que queremos quienes deseamos a una mujer. Lo otro de pronto no es importante, o también puede suceder que por composición haya preferido situarle la luz ahí. Si la luz es suave, les decía hace un rato, me da la sensación de calma. Si la luz es alto contrastante, como el cuadro tenebrista, me da la sensación de drama. Entonces todos estos son recursos que ustedes pueden llegar a utilizar. Entonces si ustedes van a hacerse la foto familiar de Halloween, no va con luz suave, va con la otra luz. Si van a mandarle la foto enamorados a la novia para que ella definitivamente los quiera para siempre, pues le van a mandar la luz suave. Si le mandan esta, la tenebrista, pues va a decir, oye, no, este señor es como muy dramático, no lo quiero, cambia. Entonces, no, ¿te volviste? ¿O se repitió? No, se repitió. Se repitió. Entonces, hay incoherencias de luz. En muchas ocasiones los artistas hacen sumatorias de obras o hacen sumatorias de dibujos y terminan haciendo este tipo de cuadros cuya luz no tiene ningún sentido. Fíjense que, por ejemplo, las niñas que están allá a la derecha, ellas reciben la luz desde arriba y los angelitos la reciben desde abajo. Pero justamente ese truco es lo que permite atrapar ambas imágenes. Cambiemos. Y la alternancia de luz también es sumamente importante. Fíjense que si revisamos solamente las cabezas de los personajes que están detrás del Cristo, fíjense que el Cristo tiene la luz focal, pero la persona que está de azul tiene la cabeza oscura, el que está detrás, el calvito, la cabeza la ilumina, el que sigue vuelve a tener la cabeza oscura y el que le sigue vuelve a tenerla iluminada. Entonces esa alternancia de claro, oscuro, claro hace que las imágenes no sean aburridoras. Cambiemos. Igual, hay alternancia de posición, adelante, atrás, adelante, atrás. Hagan el ensayo de esto que les digo con las fotos familiares. Los que están vestidos de clarito, alternados por los que están vestidos de oscuro. Los alticos atrás, los bajitos adelante, alternados, adelante, atrás, y esto da una sensación de espacio muy agradable. Cambiemos. La alternancia de altura, para que una obra sea dinámica, si ustedes quieren hacer una foto súper aburridora, pues sacan las cabezas de todo el mundo a las mismas alturas, pero si quieren que sea una foto tremendamente dinámica, asegúrense que la altura de la cabeza no coincida con la altura de la cabeza de nadie. La alternancia de tamaño, este cuadro es lindísimo, lo tenemos en el Museo de Arte Colonial de Bogotá. Fíjense que los angelitos van alternando angelitos grandes, chiquitos, grandes, chiquitos, grandes, chiquitos. Ahora, y es maravilloso como poder ver esto en un autor neogranadino, que se supone que la Nueva Granada es mucho más aislada que otras partes de América, pero ver que nuestro gran pintor colonial es un pintor que en realidad tiene un lenguaje muy rico. Hay tres tipos de equilibrio. El equilibrio es para que el cuadro se vea bonito y para transmitir ciertas sensaciones. Cambiemos. Si estos cuadros son tremendamente dinámicos porque están descentrados. Yo en algún momento, si tuviera mucho más tiempo, pues les enseñaría cómo detectar cuál es el eje para saber a ciencia cierta cuál es el peso visual que corresponde, cuál es la parte del cuadro que corresponde al mayor peso visual y que por lo tanto es la que nos indica dónde está el eje. Les repito, si el equilibrio es descentrado, es decir, si el eje vertical
y el horizontal no están en el centro, el cuadro se vuelve tremendamente dinámico. Cambiemos. Si por el contrario están centrados, el cuadro se vuelve muy estático, se vuelve bastante quieto. Cambiemos. Y si hay desequilibrio, es decir, que hay uno centrado y otro descentrado, el cuadro se ve feo porque al cerebro le gustan las señales claras. En este caso, que es este cuadro además que ambos cuadros son maravillosos, yo los he visto ambos, pero hay algo que nunca les gusta a las personas, y ese algo que no les gusta es la presencia de esos dos ejes descentrados. Entonces, la recomendación para quienes pinten y quienes fotografíen es o ambos ejes centrados o ambos descentrados. Entonces, fíjense que estos no son revisiones posteriores a lo que es histórico, sino que hacen parte de toda una tradición visual que, al igual que nuestros acentos, hace parte de esa cultura que tenemos. Cambiemos. Un cuadro es una especie de salón. Entonces tú entras por una puerta, haces un recorrido, y en la medida en que ese recorrido sea fluido, el cuadro es bastante agradable. Hay muchísimas formas de hacerlo. Entonces no sé si se están dando cuenta aquí con este San Antonio, que es una línea de la túnica de San Antonio, y después esa línea de la falda de la Virgen, la que indica hacer todo ese recorrido que sube por el brazo de la Virgen, baja por la espalda del santo, sube de nuevo por los brazos, sube a los pies de los niños, y finalmente se queda en la relación entre los rostros del niño y el santo. Cambiemos. Otro truco impresionante que a mí me gusta mucho como pintor y que les recomiendo también que lo utilicen es el del billar. Yo tengo todas mis bolitas de billar flotando en la mesa de billar, tomo el triangulito y pongo todas las bolitas dentro de esas figuras regulares. Cambiemos. Fíjense. Si pongo montones dentro de figuras regulares, el cerebro lo va a aceptar. Cambiemos. Ahora, estos no son inventos míos, esto está en muchísimos de los bocetos. Uno ve los bocetos de ellos y hay círculos, triángulos, y hay entramados relativamente complejos que están hablándonos de esto. Les repito, esto siempre es muy sencillo. Hay un libro que está circulando que se llama Tramas, en el que hacen prácticamente una rejilla como para colar un jugo de guayaba, y entonces pues ahí cabe todo y todo casa, pero pues no tiene ningún sentido. En cambio, este tipo de cosas tiene bastante sentido porque nos está mostrando que definitivamente sí existe una voluntad expresiva en estas imágenes. Cambiemos, por favor. Esto es parecido a lo que aparece en Tramas, solo que esto ya es con base en dibujos de Piero, de la Francesca. Cambiemos. Cuando hablamos de movimiento, hay un truco que le da mucha unidad a las figuras, y es repartir en diferentes figuras un solo movimiento. Entonces fíjense que el personaje que está de naranja, supongamos que es Maradona o que es Messi, entonces no le vemos atrás el 10 Messi, no aparece. En el 2 apareció la I, en el 3 apareció el ESI, y en la figura 4 apareció Messi. Es decir, todo el giro está repartido en 4 diferentes personajes. Es un recurso bastante utilizado y que pienso yo que vale mucho la pena, y este son el tipo de cosas que nos pueden enriquecer visualmente, porque de alguna manera la fotografía a los pintores nos ha empobrecido muchísimo, como que ese ejercicio de hacer grandes composiciones lo hemos dejado de lado y hay que volver sobre él. Cambiemos. Los cilindros son bien interesantes. No sé si ustedes hayan escuchado de los ejercicios espirituales ignacianos.
de jesuitas, de los jesuitas. Entonces ellos empiezan a rezar, ellos dicen que hay que empezar a rezar frente a una imagen del nacimiento y estar mirando cada una de las piecitas, cada uno de los personajes, cada una de las situaciones, y rezar y rezar y rezar, casi como si fuera un mantra. De hecho, un rosario es un mantra, hasta casi meterse dentro del cuadro. Entonces, este tipo de distribuciones, que son distribuciones cilíndricas, están colaborando para que ese efecto aparezca. Cambiemos. Esto es simplemente poner en primer término una escena secundaria. Esto, por ejemplo, la Academia Francesa del siglo XVII lo odiaba, poner en primer término unas figuras que no son importantes y en último término poner las más. La escena que en realidad sería el centro temático de la obra. Entonces aquí tenemos más iluminados a un poco de personas acercándose al Cristo que al Cristo mismo, y allá en realidad el drama es Palas y Aracne, la competencia de quién de las dos es quien mejor teje, pero al frente son unas mujeres tejiendo, unas mujeres anodinas de las que no sabemos nada. ¿Listo? Y estos son algunos trucos de composición, y es hacer el calco y encima del calco hacer una figura que quepa dentro de ese calco. Cambia. Lo mismo. Cambia. Entonces, cuando hablamos de color, a la hora de transmitir cosas, y por eso la conferencia se titulaba cómo se comunican esos pintores con nosotros, tiene que ver también con esa elección de personajes, con esa elección de temas, con esa gran cultura que tenemos todos, pero además con cosas tan sutiles como la elección del color, la elección de la luz, la elección del punto de vista. Si yo me acurruco ahí a darles la conferencia, voy a sentir que todos ustedes son superiores a mí, pero como estoy aquí arriba un poquito, entonces voy a estar un poquito vanidoso. Pues el punto de vista, hay miles de cosas que en realidad nos ayudan a entender lo que es una imagen, y esto que les acabo de mostrar es simplemente un acercamiento que espero que sea el inicio de un camino que ustedes puedan tomar y aprovechar ya como espectadores, ya como pintores. Muchas gracias.